Hay historias que no empiezan en una iglesia, empiezan en el silencio, en el vacío, en decisiones que poco a poco nos van alejando de Dios. A veces creemos que tenemos el control, que podemos vivir a nuestra manera, que no necesitamos a Dios en nuestras vidas. Pero llega el momento donde algo se rompe, donde la vida nos confronta y nos damos cuenta de que sin Dios no somos nada. Hoy no vas a escuchar una teoría, vas a escuchar una historia real, una historia de caída, de encuentro y de transformación. ¿Qué tiene que pasar en la vida de una persona para que deje todo y decida entregarse completamente a Dios? Tiene que tocar fondo, tiene que perderlo todo, tiene que enfrentarse a la muerte, al dolor, al vacío absoluto. Hoy vas a escuchar el testimonio de alguien que estuvo lejos de Dios, que vivió su vida a su manera, pero que después de un suceso que marca su historia, no solo regresó, sino que hoy es un diácono permanente. Y la pregunta no es solo qué le pasó a él, la verdadera pregunta es qué tendría que pasar en tu vida para que tú también regreses a Dios. Quédate, porque esto no es solo una entrevista, es un espejo. Sin mirar para atrás, de frente voy, sin más ni más, yo sé dónde estoy, batalla les doy, solo voy en convoy, yo sé lo que soy cap. Bueno, sean todos ustedes bienvenidos, esto es Sabor con Fe Católica, mi nombre es Ernesto Guzmán y hoy tenemos como invitado a Juan de Dios, una persona que ahora es diácono. Bienvenido, Juan, muchas gracias por estar aquí. No, para mí es un honor, Ernesto, el que me hayas invitado y sobre todo, primero que nada, pues mi nombre es Juan de Dios Ponce Fullivara. Como tú bien lo dices, tengo poco ordenado de diácono permanente. En octubre, el 21 de octubre, lo vio a bien el señor arzobispo don Constancio ordenarnos diáconos permanente a 13 hermanos y a mí. Y entonces, pues sobre todo esa parte, ¿no? De tu invitación y agradecerte pues este podcast para poder platicar un poquito, ¿no? De cómo Dios va actuando en nuestras vidas y va haciendo su obra en cada uno de nosotros. Así es. ¿Te parece que hagamos una oración al Espíritu Santo antes de empezar? Claro que sí, adelante. Okay. En el Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Nombre sea Dios. Bien. Pues empezamos ahora sí que con las preguntas. ¿Quién era Juan antes de ser diácono? Hijo, pues mira, la verdad que Juan, o sea, y tú lo acabas de decir, o sea, mi nombre es Juan de Dios, pero nunca me gustó el nombre de Juan de Dios. Si hay una realidad es que siempre era Juan. Y en esa parte, pues sí, crecí en una familia católica, pero una familia católica que realmente no vivíamos nuestra fe, solo vivíamos... Así como, yo creo la mayoría, ¿no? Que somos católicos, pues frío, dado que ahorita no hay ni la palabra tibio, ni, o sea, católicos a mejor a conveniencia, ¿no? Podría decirse. Así es, o sea, había aquella parte, ¿no? De a lo mejor que tus papás te mandaban a misa los domingos, pero ellos no asistían, no había el ejemplo, había toda esa situación, ¿no? De no vivir realmente y no profesar nuestra fe
dentro de la Iglesia Católica. Entonces, pues el transcurrir de mi niñez fue así, ya en la adolescencia de mi juventud, pues fue ya una juventud más desenfrenada, más de la diversión, de la fiesta, de esa parte, ¿no? De a veces en la juventud rebelarnos ante hasta de tus propios padres. Entonces pues vas caminando por un camino que al final de cuentas no alcanzas a darte cuenta de por dónde vas pisando. Sí, sí. ¿No? Fíjate qué tremendo, Ernesto, porque aún en las situaciones que te van pasando y aconteciendo en tu vida, o sea, no vas identificando, o sea, esa ausencia de Dios en tu vida. Si alguien te hubiera conocido en tu etapa más alejada de Dios, ¿qué habría visto? Híjole, mira, tengo amigos, la verdad que amigos y amistades que conservo todavía hasta la fecha, y al final de cuentas es esa parte, ¿no? Que siempre que nos vemos, platicamos, me dicen, no, es que si hubieran conocido a Juan de Dios, tremendo, muy vago. Y es esa parte, ¿no? Que al final de cuentas dices tú, o sea, aquella gente que te conoció en esos tiempos, ¿verdad? A la gente que hoy ve a Juan de Dios, pues ha sido un Juan de Dios diferente. No por mí, sino por Dios, porque Dios ha actuado en mi vida, porque Él ha hecho su obra en mí, porque Él ha transformado mi vida, la ha renovado, y en esa parte, ¿no? Yo siempre en esa parte digo, bueno, Señor, al final de cuentas la obra es tuya, tú me quieres a mí, y entonces aquí estoy yo, ¿verdad? Entonces en esa parte sí es así como que sí. Esa parte, no decir, hijo, si eras bien tremendo, bueno, sí. Sí, porque bueno, me identifico en esa parte porque yo también ahora tengo poco en esto de haciendo los podcasts y más que nada de que regresé a Dios. Pero sí, personas que me conocen, pues también, pues si tú eres bien vago, y ahora como que, pues la típica que luego dicen, ahora andas de atalayo, o sea, así, pero no pasa nada. O a mi esposa que le dice, hombre, ¿a poco se casó con él? No, hombre, si lo hubiera conocido antes, así pasa. Bueno, otra de las preguntas. ¿Había un vacío en tu vida o tú pensabas que todo estaba bien? Fíjate que qué buena pregunta, Ernesto, porque al final de cuentas tú crees que tu vida está bien. O sea, lo más tremendo es cuando tú crees que tu vida está bien, que tú vas caminando bien, que los demás están mal. Y en ese creer, entonces viene la ausencia en tu vida. Sí, y esa ausencia de Dios, nada, absolutamente nada lo lleno. Yo por ahí en un testimonio de vida que daba, yo les decía, o sea, lo más triste es estar rodeado de tus seres queridos, de tus padres, de tus hermanos, de tu esposa, de tus hijas, y sentirte solo, sentirte vacío, sentir esa parte donde dices tú, pues, ¿qué está pasando? Pues si hoy estamos aquí reunidos todos y estamos contentos, pero ese vacío que no te permite, ¿sí me explico? O sea, darte cuenta a veces hasta de la realidad de lo que estás viviendo. Y eso es muy fuerte, la verdad. Sí, cierto lo que dices tú, sí, pues me llegó a pasar ese vacío, como dices tú, o sea, pues no encuentras algo, ¿no? Y ahorita se me vino a la mente San Agustín, ¿no? Porque él también decía, o sea, él lo tenía todo, ¿no? O sea, fue... Pues que no sé, la vida que él llevó pues también va y sin embargo se sentía pues vacío hasta que la vida de San Agustín es bien tremenda, ¿eh? Sí, la vida de San Agustín, tocamos un poquito a San Agustín, porque a mí San Agustín la verdad es así como que wow, o sea, para mí San Agustín, porque no me identifico con él en lo inteligente, porque era una persona muy preparada, muy inteligente, que siempre supo que Dios estaba ahí, pero que no lo reconocía. Lo más fuerte de esto es que su mamá duró 32 años de oración para la conversión de su hijo. Cuando su hijo se convierte, entonces su mamá no tarda mucho y termina en este mundo terrenal. Pero entonces San Agustín viene, hay un poema muy hermoso que dice, tarde te amé, ¿verdad? Así es, sí, eso. Cuando te encontré, o sea, yo estaba vacío, o sea, estaba sin sentido mi vida. Y en esa parte San Agustín viene a mostrarnos, ¿verdad? Pues que
que la conversión es para todos, o sea, que aún en tus vacíos y en tus tristezas y en tus soledades, o sea, Él siempre te está acompañando y esa parte es muy, muy padre, la verdad. Ahorita nos mencionabas, bueno, que creciste en una familia católica, ¿verdad? Pero ¿en qué momento a lo mejor te fuiste alejando más de Dios que dijiste, no, ya no necesito ir pues sí, a misas, o ya de plano no quiero saber nada de Dios? Fíjate que toda mi juventud fue así, te voy a decir que ya hasta ya grande de edad fue cuando empieza otra vez esa parte de empezar a necesitar a Dios, o sea, una necesidad de Dios, pero en todo ese tiempo, toda esa juventud, pues fue una juventud de mucha fiesta, de mucha vagancia, pero sobre todo fue esa parte de también alejarte completamente de Dios, ¿no? O sea, Dios no existía ni en mi vida, o sea, es una realidad, ¿sí me explico? Y yo por ahí les comento, fíjate, y me gusta mucho platicarlo, porque yo recuerdo cuando tenía como 12, 13 años, andaba aquí con los amigos en el parque infantil y nos fuimos a la Plaza Juárez y pasamos por el santuario y a mí me llamó la atención el santuario y yo me paré en la puerta principal y pues no estaba como está ahora el santuario y entonces me paro y mis amigos se siguen corriendo y no sé, a mí algo me llama, yo me regreso y cuando volteo veo al padre diácono Polo Flores. Sí. Era el único diácono que había en Camargo. Sí, cierto. Ahora ya somos dos, pero él es el único diácono que había en Camargo. Y entonces lo veo hacia un lado del ambón parado con su de blanco, ¿no? Y se me quedó muy marcado. Pero pues yo sin conocer realmente qué era esta parte, ¿no? Entonces pasan los años y cuando empiezo a experimentar esta parte se me viene a la mente eso, ¿no? O sea, al final de cuentas hubo personas que quisieron acercarme, pero que no permití yo, no me dejé, entonces, ¿no? En esa parte de acercarme, y a veces de joven tú sabes, o sea, pues que por vergüenza que te cierto, que te dan carrilla, y toda esa parte que vivimos muy, pero muy equivocadamente. ¿Qué cosas empezaron a ocupar el lugar de Dios en tu vida? Híjole, fíjate que viene ahí una transformación muy fuerte porque en esa ausencia de Dios fue así como que empezar a dejar hasta de creer y luego ya se involucra tu familia, ¿no? O sea, ya no nomás es Juan de Dios el que perdió piso, ya no nomás es Juan de Dios el que está mal, sino por consecuencia tu entorno, los que te rodean, pues empiezan a vivir esa parte, ¿no? De estar mal y empiezan a vivir esa parte de decir, o sea, esto no funciona, tu matrimonio está mal, todo lo que vas tocando tristemente pues no tiene, ¿no? Ese sentido en tu vida. Y entonces ahí viene, ¿no? Donde conozco, donde realmente, fíjate qué tremendo, lo escucho y entonces viene a mi vida toda mi soledad, todo lo que yo había vivido en mi vida anterior, lo que estaba viviendo en mi presente, y entonces fue como decirle, ¿sabes qué? Yo necesito de ti, o sea, necesito de ti, y fue en una misa, donde yo estoy en la misa y el padre empieza a dar su homilía, y una de las lecturas, no me acuerdo si la primera o la segunda lectura, hablaba que toda rodilla se doblará ante mí. Cuando el padre está dando su homilía, empieza a hablar sobre la lectura, pero hace cuenta es como si me estuviera viendo a mí. Que te cayó todo, ¿no? Sí. Que me empiece a decir a mí esa parte, y entonces empieza esa parte de mí de empezar a darme tristeza, ¿no? De lo que se había convertido mi vida, de la soledad en la que estaba. Pero lo más tremendo es que empezó esa necesidad de llorar en ese momento, porque recuerdo muy bien al sacerdote que decía, y tu soberbia, tu ego, yo tenlo por seguro que toda rodilla se va a doblar. Y entonces en esa parte se me quedó muy grabado, y así fue. Otro día, estando en mi casa, en mi habitación, en el cuarto, llegué por una situación que me pasó de un señor que llevo. Yo tengo un taxi, y entonces lo llevo al señor, y el señor me regala un rosario. Y me dice, Señor, ¿sabes que Dios te ama? Y estaba oscuro y era de noche. Entonces me dice, Dios te ama, Juan de Dios. Cuando me dijo Juan de Dios, dije, caray. Pues de dónde me conoce, ¿no? Sí, esa parte, ¿no? Llego, lo dejo donde iba. Yo lo que quería era que se bajara porque era una necesidad
la verdad, de llorar, Sino de sentirte tú solo, ¿no? Es decir, desahogarte, ya, desahogarte, sí. de ver Sí. cómo estabas derrotado, de ver todo lo que habías hecho y no habías construido absolutamente nada, Ujú. ojo, con tu vida. Sí, Con tu sí, vida. Y en esa parte fue así como que llegar a mi casa, se bajó, me acuerdo que no quería que me pagara, y lo Ay. que quería era que se bajara, y llego a mi casa y entro al cuarto y estoy de rodillas en la cama, y yo lo único que le decía, perdóname, o sea, Ujú. perdóname porque pues no he sabido, o sea, no he sabido llevar mi vida, no he sabido esta parte, y viene a mi mente esa parte, ¿no? De rodillas, doblado, y pues fue ese momento de decir, o sea, ¿en qué momento sucedió? No lo supe, pero cuando menos pensé estaba doblado Sí. de rodillas, pidiéndole la verdad ¿Qué es? que viniera a mi vida. Hay decisiones de aquel entonces que tú crees que te fueron destruyendo tu vida, tu forma de ser, que te hayan traído problemas, no sé, con amistades, matrimoniales, no sé. Pues es que pasa esa parte, ¿no? O sea, que a veces tenemos amigos, entre comillas, ¿no? O sea, yo recuerdo que algún tiempo, pues nos juntamos ahí los amigos, los que nos hacíamos, nos acoplábamos, y entonces esa parte que yo pues siempre les hablaba, ¿qué onda? ¿Van a venir? No, pues que estoy con mi esposa, ¿no? Sí. Pues es que yo también voy con mi familia. Entonces te quedabas solo y decía, bueno, ¿y yo por qué? O sea, ¿yo por qué estoy aquí? O sea, pues Ujú. ¿dónde está esa parte de dónde queda? ¿Dónde queda? ¿No? Hubo amistades que pues se fueron, ¿verdad? Que realmente pues no eran amistades. Ujú. Como te digo, hay amistades que sigo conservando con mucho respeto, Ujú. sobre todo en esta parte, ¿no? De tu vida dedicada más a Dios, Más ¿no? a Dios. Más en esa parte de sobre todo de entender y respetar sobre todo a la persona, ¿no? Y en esa parte te digo, o sea, tengo amigos contados que sigue la amistad de toda la vida, De toda la- y amigos que se fueron. Y en cuestión de mi matrimonio, pues yo creo una de las, también de esas causas, una de las causas principales fue esa parte, ¿no? O sea, darte cuenta que tu matrimonio no marchaba, que el problema no era tu pareja, no eran tus hijos, sino el problema verdadero, el Pero problema era- real que estaba ahí eras tú. Ujú. O sea, y eso pues difícilmente lo ves cuando traes situaciones arrastrando en tu vida, ¿no? O sea, en cuestión de alcohol, en cuestión de situaciones fuertes en tu vida. Si hoy miraras hacia atrás, ¿qué es lo que realmente tú crees que te hizo dar ese cambio? Híjole, volteo, la verdad que, volteo, y sí volteo, la verdad, sí, no te creas, ¿sabes? Sí, sí. Sí, en momentos que volteo, bueno, ¿en qué momento sucedió todo esto? ¿En qué momento vino este cambio en mi vida? Sí, pues vino en el momento en que acepté que estaba mal, en que acepté que necesitaba a Dios en mi vida, pero que no nada más lo necesitaba, sino que necesitaba experimentarlo, necesitaba vivirlo y necesitaba realmente esa parte, ¿no? Yo recuerdo cuando me confesé, que me dice el sacerdote, ¿cuánto tiempo tienes sin confesarte? No, pues le digo, no, pues como más de 20 años, Sí. padre. Eso- ¿Cómo? eso- Más de 20 años. Sí, Dijo, o sea, no, pero créeme que esa confesión, tú Ernesto, fue una confesión donde me sentí liberado, donde Ya me sé. sentí, hijo, eso, volví a agarrar una bocanada de oxígeno, porque voy a decir, o sea, tantas cosas han sucedido en mi vida, que aquí se quedó todo, Todo, junté, sí. y entonces empieza a venir ese proceso, ¿no? Y un proceso muy lento, porque a veces queremos que los Sí. procesos con Dios sean rápidos. Sí, no. Y Ahí. sean a nuestros tiempos y a nuestras medidas. Sí. Y no, los tiempos Ujú. y las medidas son de Dios, entonces Él va haciendo ese proceso Sí, en eso. cada uno de nosotros. Sí, sí, cierto, porque pues cuando Dios actúa, pues realmente créanme que pues Él actúa, ¿verdad? Cuando Él se decide actuar, o bueno, que lo dejamos actuar en nuestras vidas, que entre en nuestro corazón, Él actúa, o sea, porque, te lo digo porque yo también me he sorprendido mucho a mí la forma que a mí me fue convirtiendo, ¿verdad? Yo a veces, digo, hubo un momento que también me fui alejando. Y por unas situaciones, bueno, gracias a Dios volví con él. Y también, como tú que mencionas tu rosario, el rosario, ese bendito rosario, fue uno de los que me rescató a mí donde yo me encontraba. Y ya después de ahí que empecé a asistir a misas y todo, y yo siempre, y bueno, y todavía hasta la fecha,
a algo que hago yo cuando voy a recibir la Eucaristía o se va a hacer la consagración de la Eucaristía, siempre le digo a Dios, digo, Señor, ¿qué quieres de mí? O sea, ¿qué quieres? Aquí estoy, soy instrumento tuyo, o sea, ¿qué quieres? Y siempre decía yo, y de repente me llegó o sea, me fue jalando a estar más apegado, digamos, a la iglesia, a servir más, porque de repente ahí me jalaron ahí me llamaron a ser celebrador. Entonces yo así me quedé, ay, canijo, y yo sin saber nada, o sea, que dije, bueno, Dios, si eres tú, o sea, pues ahí voy, va, y sí, ahí está, o sea, por eso digo, o sea, cuando realmente uno decide que Dios actúe en la vida de uno, que lo dejamos entrar, o sea, se sorprende uno mucho y le cambia uno todo, o sea, no. Y fíjate que lo más tremendo también, Ernesto, es que, o sea, lo empiezas a vivir desde tu fe, dentro de la fe donde creciste. Yo siempre les digo, o sea, conocer nuestra fe dentro de la Iglesia Católica, o sea, es una fe llena de riqueza, donde Dios se manifiesta su amor fuertemente. Y en esa parte que comentas tú de decir, o sea, ¿qué quieres de mí? O sea, el Señor siempre nos va indicando qué es lo que Él quiere, pero siempre con ese corazón dispuesto, ¿no? O sea, ¿tú quieres esto de mí? O sea, tú me llamaste a celebrar, pues aquí estoy. Sí. Yo cuando empecé a celebrar, yo me recuerdo mucho aquí en el santuario, me mandó Osberto Lucero, el cual es un hermano que lo quiero mucho, una persona ya más mayor que yo. Y entonces él me trae al santuario y está el padre David Valeriano. Entonces el padre David Valeriano nos da unas hojas y nos dice, bueno, pues a mí me mandan a Las Pilas y a Pascualeño, no me acuerdo de otra comunidad. Y yo recuerdo que había 6, bueno, no 6, estaba mi esposa, mis 2 hijas y 3 personas ahí en Las Pilas. Yo sudé, lo que no tienes una idea. Pero también es esa parte de sí, estás aquí, pero yo tengo que buscar, ¿no? O sea, tengo que alimentarme. O sea, para poder, o sea, realmente, o sea, Dios te pone, pero la disposición es tuya. Y en esa disposición está el querer crecer y el querer decir, bueno, pues tú me das, órale, yo voy buscando, ¿no? Esa parte. ¿Sentiste que Dios te buscó o tú lo buscaste a Él? ¿Hubo alguna resistencia de tu parte? Fíjate que no hubo ninguna resistencia. Cuando pasa esa situación, fíjate, es bien tremendo porque, o sea, es darme cuenta de decir, o sea, todo el tiempo ya has estado ahí para mí y yo no te había visto. Y entonces empezamos a ir a un grupo, mi esposa y yo, empezamos a ir a un grupo y la mayoría eran señoras mayores de edad. Entonces a veces mi esposa por su trabajo no podía y pues yo iba solo los miércoles. Entonces pues a mí me daba pena, o sea, llegar ahí con ellas. Sí, es tremendo, pero en esa parte, el sentirte acogido, el sentirte querido, el sentirte que vales por la persona que eres. Entonces ahí tú vas viendo cómo Dios se va mostrando a través de las personas, ¿no? O sea, cómo Dios te muestra tu amor, y en esa parte fue decir, órale, pues aquí estoy, ¿no? O sea, yo te dije que aquí estaba, y entonces ahí empieza Dios a transformar a transformar mi vida, y empiezo a vivir el primer querigma. El querigma es vivir un encuentro con Dios, ¿verdad? Es conocer a Dios, entonces, y ahí empieza toda esa situación de transformación en mi vida. ¿Qué habría pasado contigo si ese momento no hubiera ocurrido, si no te hubieras dejado guiar por Dios? Híjole, pues la verdad no lo puede saber uno, pero lo más probable es haber terminado mal, haber terminado solo, separado, y haber terminado en un problema, en este caso, pues a lo mejor hasta de alcoholismo, ¿no? Y en esa parte sí... a mí, yo siempre estoy agradecido con Dios por esa parte, ¿no? De decir, haberte encontrado en mi vida, haberte encontrado en mi camino. ¿Cuántas veces no te atravesaste tú? Por ahí tuve 2 percances en mi vida, pues fuerte. Una fue una volcadura y la otra fue un balazo que me dieron en la cabeza, donde falleció un amigo. Y en esa parte de recuperarte y entender y decir, o sea, ni así, o sea, has visto la mano de Dios. Y eso es muy fuerte, porque con los años, cuando realmente te encuentras con Dios, ¿verdad? En ese encuentro, en esa misma sintonía, entonces decir, realmente, Señor, tú has estado siempre conmigo, ¿no? O sea, tú estuviste siempre ahí para mí.
Y esa parte fue un momento fuerte en mi vida, difícil. Primero que nada por la pérdida de un amigo que vaya, pues éramos una amistad de toda la vida, de hermanos. Y en esa pérdida, o sea, fue un milagro de Dios. Yo recuerdo muy bien el doctor que me dice, eres un milagro de Dios, la verdad. Dice, mira que yo no soy muy de Dios, dice, pero eres un milagro de Dios. Y se me quedó muy marcado esa parte, ¿no? Y aún así transcurrieron años para que pudiera entender qué propósito tenía Dios para mi vida. ¿Qué crees que haya sido lo más difícil de dejar o de cambiar? Porque pues realmente cuando uno decide seguir a Dios, pues bueno, yo lo he sentido, no sé, tú, se va poniendo a veces, o lo siente uno la cosa más difícil, o sea, y trata uno de pues irse más derechito, pero sí, ¿qué crees tú que ha sido lo más difícil? Híjole, es que ahí fíjate que es bien tremendo esa parte, ¿no? Porque pues desde cuenta yo les digo, es una lucha del bien y el mal, ¿no? Sí. O sea, y entonces el mal cuando ve que Juan de Dios se está inclinando por esta parte, dice, no, espérate, tú no te puedes ir para allá. Entonces Sí, ¿no? te meto trabas, Sí. te meto zancadilla, pero Sí. no te vas a ir, ¿no? Y en esa parte es entender, Ernesto, o sea, que al final de cuentas es tu decisión. O sea, una decisión, y ahí va, con tropiezos, con caídas, a lo mejor con dudas, con muchas situaciones que pueden venir adversas a tu vida, pero si hay esa disposición para que Dios siga actuando en tu vida y reinando en tu vida, en tu familia, o sea, nada ni nadie lo podrá vencer. Absolutamente nada. ¿En qué momento pasaste de volver a Dios a entregarle tu vida? ¿Cómo supiste que Dios te estaba llamando al diaconado? Híjole, es que fíjate que esa es otra parte muy, pues a mí se me hace muy bonito porque fue como también en esa parte de decir, yo recuerdo que prestaba servicio en San Isidro, ahí celebraba y estaba el padre Trini, un gran sacerdote también, y recuerdo que alguna vez me dijeron, oiga, se va a abrir una formación de diaconado permanente, te estoy hablando de hace 14, 15 años. Y entonces le dije, qué padre, ¿qué es eso? Pues yo ni sabía, yo celebraba, Sí. pero no sabía realmente qué Sí, era. sí. Y entonces ya me dicen, y yo recuerdo que voy con el padre y me digo, ya padre, ¿sabe qué? Pues yo quiero, pues la formación, a mí es algo que me llena y pues yo estoy enamorado de Dios, yo quiero más. Dice, no, déjate, no es el momento, no es el tiempo, tienes a tu esposa y tus hijas están chiquitas, dedícate a ellas y dedícate que al servicio, y sí, el tiempo lo va a decidir qué va a pasar. Y así sucede, fíjate, pasan los años y entonces el padre Oscar Parra, que estuvo aquí en Santa Rosalía, él es el que me habla y me dice que se va a abrir la formación para el diaconado permanente, que necesito una carta para la parroquia a la cual pertenezco, y ya la busco. El padre Armando Sánchez estuvo en San Isidro, a donde yo pertenezco. Sí, él me la da con mucho gusto. Y entonces empieza esa formación, ¿no? Esa formación de 4 años y medio por ahí, donde pues viernes con viernes tenía que ir a Chihuahua, ¿no? Digo, a veces había que ir 2 veces por semana a la formación, a todo lo que fuimos viendo para el diaconado permanente. Y en ese caminar también no te creas, o sea, hubo, te desesperas, hay dudas, dices, hijo, Sí. ahí voy, ahí vengo. O sea, sí hubo momentos que dices tú, no, mejor me rajo, o sea, me echo para atrás, sí. Hubo momentos en que a mi esposa le decía, ¿sabes qué? No, se me hace que ya no, y la verdad que sí, también tengo que agradecer algo es a mi esposa. O sea, el hecho de que mi matrimonio esté ahí, yo creo la mayor parte es porque ella ha estado ahí conmigo, ¿no? Sí. Y en esa parte pues es también un impulso, ¿no? Es un impulso para... Más o menos, ¿en qué año fue que tú decidiste ir a empezar el diaconado? Más o menos, ¿te acuerdas? Mira, la formación hace 4 años, estamos con el 20, quedamos, acababa de pasar la pandemia, con el- ya iba terminando la pandemia cuando ya iniciamos, no recuerdo si estaba la pandemia y paramos un poquito, no recuerdo bien, pero en ese tiempo de formación, o sea, tuvimos sacerdotes y también un diácono permanente que nos dieron esa formación. Y que tuviste que dejar, porque pues, como decimos, a seguir a Dios es renunciar a muchas cosas que tuviste que dejar para pues estar yendo a Chihuahua, como dices tú, a formarte como diácono, que... Pues es que viene esa parte, ¿no? O sea, de que dices tú, bueno, pues hay formación, vas a la formación, ya sea la formación que nos tocaba, teología fundamental,
derecho canónico, Biblia, pues varios créditos que tuvimos que pasar para la formación del diaconado permanente. Y entonces en ese sí fue decir, pues ahí voy, y luego vengo a las 2, 3 de la mañana, y a veces pues no me iba en mi mueble, me iba en camión. Sí, está pesado. Sí. Llegabas, o a veces llegabas y se suspendió la formación. Pues y ahí vienes, a veces, una vez entré a la puerta de Chihuahua y vi un mensaje y lo veo, se suspende la formación. Dijo eso. Pues media vuelta y vengo de regreso. Y fue toda esa parte, te digo, de más que todo por la distancia también, ¿no? Porque los 13 que se ordenaron diáconos permanentes, mis 3 hermanos, pues ellos son ahí de la capital, son de Chihuahua. Sí, pues no batallaban. Sí, el único que era yo. Sí. Y aún así, fíjate que por eso te digo que cuando uno se pone en manos de Dios, Dios va actuando. Sí. ¿Por qué te lo digo? Porque cuando me iba en camión, había un hermano, bueno, ahora diácono permanente, Ricardo Salazar, que él siempre le decía, ¿sabes qué? Se me hace que ya me voy a rajar. Y él me decía, esta es tu mortificación, venir y Me dice, como mi mortificación es venir por ti a la central y venir a dejarte. O sea, la verdad que es una hermandad muy bonita, donde todas las veces que él ya estaba siempre ahí preparado, para esperarme, para llevarme, para traerme. Y entonces en esa parte te vas dando cuenta también de cómo Dios va actuando a través de ese grupo de hermandad, ¿no? Que se va formando. Aquí voy a hacer un poquito un paréntesis, porque a lo mejor muchas personas no saben lo que es el diaconado, y porque hay 2 tipos de diácono, el diácono transitorio y el diácono permanente. Entonces ahí, si nos puedes dar ahí una explicación acerca de eso para los que no sepan bien qué es el diácono. Ok, sí, mira, por ejemplo, el diácono permanente puede ser una persona de 35 años, mayor de 35 años, puede ser una persona casada o soltero, o bien casado o bien soltero. Así es, sí. Eso es el diácono permanente. El diácono transitorio, pues es aquel que lleva la formación del seminario, termina su formación de seminario y se da la ordenación del diácono transitorio. Entonces, a determinado tiempo va a ser presbítero, va a ser buen sacerdote. Exactamente, porque es transitorio. Entonces, de ahí brinca al sacerdocio, ¿verdad? Y nosotros no, nosotros somos diáconos permanentes, pues ya para toda la vida, ¿verdad? O sea, todo nuestro ministerio pues va a ser así en esa parte, ¿no? Del diaconado permanente. Y pues el diácono permanente estamos llamados a proclamar el evangelio, estamos llamados a predicar también, estamos llamados a bautizar, asistimos y bendecimos matrimonio, presidimos funerales y celebraciones y realizamos labores sobre todo pastorales, de qué tipo de ayuda social, de caridad, de acompañamiento, de toda esa parte y toda esa formación. Se puede decir que vendría siendo, digamos, como el sacerdote, solo que a lo mejor con algunas restricciones como, no sé, el consagrar, ¿verdad? Porque creo que no puede consagrar el diácono, ¿o sí? Sí, no, mira, o sea, y una realidad es que nosotros, o sea, el diácono y el sacerdocio no hay... Pues el sacerdote va a ser el sacerdote toda la vida. Nosotros, el diáconos es palabra griega, servidor. Nosotros somos servidores, ¿sí? Así es. Y el sacerdote no, el sacerdote pues está llamado realmente a través de la unción de sus manos y toda esa parte, ¿no? Pero nosotros, por ahí dicen, no, es que ustedes son sacerdotes chiquitos, no, nosotros no somos sacerdotes chiquitos. Pues no. Nosotros estamos llamados al diaconado permanente, y lo que no podemos hacer, lo que no puede hacer un diácono permanente es que pues no se puede celebrar la Eucaristía. ¿A qué me refiero con esto? A que no puedes consagrar, lo que tú decías, ¿verdad? O sea, el diácono permanente no consagramos, ni la unción del enfermo tampoco. Ni confesiones, ¿va? Exactamente, ni confesiones. Esas 3 partes que le corresponden al sacerdote. Sí, nosotros estamos más bien para apoyar en todo lo que es el servicio. El dar la bendición, todo eso sí va, es normal. Sí, eso sí. Sí, o sea, la bendición, por eso te digo, presidir los matrimonios, los bautizos, o sea, toda esa parte, sí, las celebraciones de exequias, toda esa parte sí la puede llevar a cabo el diácono permanente. Bueno, si tuvieras que definir tu misión en una frase, ¿cuál sería? Híjole, creo que siempre ha sido servicio, ¿eh? Sí, pues servicio. Siempre la disponibilidad
de servir. ¿Crees que se pueda seguir a Dios sin compromiso real? No, difícilmente. Difícilmente porque, o sea, una realidad es que Dios actúa y es esa parte donde Dios quiere hacer las cosas en tu vida. Uh-huh. Pero si tú no tienes esa disposición, si tú no quieres realmente, pues lo más lógico es que Dios nos da libre albedrío, ¿no? Te respeta, sí, te da la libertad, tú escoges qué es lo que quieres para tu vida y entonces Él frena en esa parte de tu vida y decir, ok, si no quieres, no pasa nada, ¿no? O sea, que sigo y a veces hasta dice, tómate tu tiempo, o sea, sí, así, piénsalo bien. ¿Por qué? Porque seguirlo, la verdad, no es fácil, ¿eh? Sí, no. O sea, seguirlo, ahorita lo que hablábamos, tropiezos, zancadillas, situaciones, uh-huh, pero o sea, seguirlo a veces decimos, no, seguir a Dios sí, no es fácil, ¿verdad? No, y el seguirlo, como mencionas, muchas veces también, pues al principio en la familia puede haber que se oposiciones, ¿no? Porque, por ejemplo, dices tú, el diácono permanente, pues ya tiene su familia, ¿verdad? Entonces ya tienes ese compromiso, ese sacramento, ¿verdad?, primordial, sí, del matrimonio, y luego dices tú, ir a servir a Dios, o sea... Es que ya llevas doble sacramento. Sí, o sea, ya es... El matrimonio, sí, el sacramento de la ordenación al diaconado permanente. Y en esa parte, la verdad, también es algo que tiene uno que equilibrar y poner bien en la balanza, ¿no? Sí. Porque si hay una realidad, es que pues es tu trabajo, uh-huh, o sea, tú vives de tu trabajo, ¿sí? Uh-huh, y sirves en esa parte de diaconado permanente a la iglesia. Bueno, porque esa es otra parte, como dices tú, estás sirviendo ahorita a la iglesia, pero luego aparte tienes tu trabajo normal, como una persona normal, ¿verdad? Tú tienes tu trabajo, sí, y tienes tu familia. ¿Qué tanto te demanda o qué tanto tienes que estar ahí? ¿O es más en las celebraciones o dependiendo? Fíjate que es esa parte también de que tu trabajo te pueda dar el tiempo, ¿sí? Uh-huh. Porque, por ejemplo, a mí me asignan, antes de ordenarme diácono permanente, me asignan en la parroquia de San José, allá con el padre Marlon Ramírez. Ah, sí. Y entonces ahí voy y sirvo, pero servía nada más como celebrador y esa parte de que con grupos el padre, uh-huh, pues involucrar para empezar a conocer en sí todo lo que es la pastoral, ¿no? Cómo, uh-huh, se maneja, cómo se llevan los grupos. Y esa parte fue de mucho crecimiento en mi vida, uh-huh, la verdad, porque dices tú, ya cuando el obispo lo ve bien y luego nos llama, ahora sí, candidatos al diaconado permanente, uh-huh, donde ya él hace una celebración y ahí te da esa posición de candidato al diaconado permanente y luego ya después te da el del acólito, ¿no? Y después del acólito ya nos da la fecha para la ordenación de diácono permanente. Cuando me da la fecha que ya nos ordenamos diáconos permanentes, ya nos da él a cada uno donde vamos a servir y entonces pues el señor arzobispo lo vea bien dejarme a mí en la parroquia de San José y entonces ha sido una integración muy padre con el padre Marlon porque ha sido entender esa parte, ¿no? De que él fue claro conmigo y me dijo, ¿sabes qué? Juan de Dios, antes que diácono, pues tienes tu familia, uh-huh, o sea, a mí sí hay que decirme no pasa nada, o sea, ¿sí me explico? Entonces esa parte y esa confianza te da esa parte y ese espacio para poder trabajar tú. Lo que sí es una realidad que yo siempre lo he tomado como un compromiso, uh-huh, y pues hoy me involucro con él, los grupos, presentaciones, uh-huh, matrimoniales, bautizos, celebraciones, uh-huh, si hay que impartir algún tema o hay algún retiro de algún ministerio, pues tratar de asistir, apoyarlo, ver qué es lo que se necesita. En esta cuestión también de la labor social, ¿no? En que se pueda ayudar a las personas con necesidades, en acompañamiento también, ese acompañamiento ese es espiritual, a veces esa parte de esa necesidad, ¿no? De platicar y de soltar situaciones que venimos cargando en nuestra vida. Entonces es una experiencia maravillosa, ¿eh? Sí, maravillosa. ¿Qué le dirías tú a esas personas que a lo mejor sienten el llamado, pero se siguen resistiendo? Sí, se resisten. Mira, yo siempre lo que digo es abre tu corazón. O sea, abre tu corazón, deja lo que Él actúe y empieza a involucrarte en las cosas de la iglesia. Empieza a involucrarte. Tú ahorita me comentabas esa parte, ¿no? De celebrador, pero también participaron en revisión y vida matrimonial, ¿no? Sí. Vivieron el retiro. Sí. Y entonces es en esa parte donde Dios nos va hablando y nos va haciendo ese llamado y es donde nosotros también vamos viendo y cuando vas aceptando ese llamado, pues Dios te va despejando tu mente, pero más despejarte tu mente, te va despejando tu corazón.
Pues en ese despejarte tu corazón es así como que, pues órale, aquí estoy, ¿qué quieres de mí? Tú dime qué quieres de mí. Y eso siempre es muy bonito, fíjate, porque yo ya cuando nos iban a ordenar diáconos permanentes, hubo una exposición de Santísimo, unos ejercicios que tuvimos, y yo aún así le decía, Señor, ¿realmente esto es lo que tú quieres para mí? ¿Sí me explico? Y entonces fue como si se viniera algo en mente, decía, o sea, ¿qué has ganado y qué has perdido en estos años de formación? Y en estos años de formación, ¿verdad? Pues perdí a mis padres. Mi papá tiene 4 años que falleció, 4 años y medio, y mi mamá 1 año y 3, 4 meses. Y entonces fue, o sea, perdí mis padres, pero te gané a ti. Pues y eso al final de cuentas, ¿sí me explico? O sea, decir, Señor, no tiene precio, o sea, ¿qué te puedo decir? Y ahí es seguir, no dejar, mira, híjole, o sea, yo veo tiempos tan difíciles que estamos viviendo, pues, que dices tú, de donde el que está al lado no te importa lo que le pase, si tienes que pisotear, pisoteas, si tienes que, o sea, primero eres tú, ¿sí me explico? Y en esa parte creo que podemos trabajar mucho, ¿no? Entonces, esa parte de decir, o sea, es que si a mí me llama mucho la atención el carácter de Jesús, pues, ¿cuál es el carácter de Jesús? Pues la justicia, la paz, el amor, ¿verdad? Así es. La misericordia, o sea, ese es el carácter de Jesús y estamos llamados a vivir esa parte, ¿verdad? Yo siempre, yo hoy en la actualidad me voy más con los hombres, ¿verdad? Esa parte de decirlo, o sea, da tus tiempos, experiméntalo, o sea, vívelo, y Dios va a actuar en tu vida, pero déjalo que Él actúe realmente, porque cuando Él actúa en nuestras vidas, pues actúa en nuestras familias, ¿no? Somos ese ducto también para que haya ese crecimiento también. Sí. No, y es que a lo mejor pueden decir muchos, no, es que a mí no me habla, pues no vas a escuchar la voz tal cual, va, pero yo hace poco hice un podcast donde precisamente de hoy en día como los jóvenes, o bueno, incluidos todos, ¿verdad? Nosotros, todo el ruido que hay alrededor, refiriéndome a los celulares, la televisión, o sea, muchas distracciones. Y pues hay que volvernos un poquito como los santos de antes, ¿no? Que se volvían hasta ermitaños, se iban a buscar ese silencio, porque realmente es donde sientes tú ese llamado de Dios. O sea, no sé cómo explicarlo porque yo siento que sí lo he experimentado, o sea, y pues es algo muy bonito, como decías tú. Pues sí, es que ese es el amor a Dios, o sea, de quererlo seguirte, y porque yo ahora que lo siento, pues sí, o sea, no sé cómo lo dicen, ¿no? Mariposa, o sea, ese, bueno, yo lo siento así como un quemazón así por dentro, ese donde digo, quiero más, Señor, quiero más, o sea, quiero seguir aprendiendo, o sea, y es cuestión nomás de, como tú dices, dejarlo actuar, decidir si no tener vergüenza, porque hoy en día, y más para nosotros los hombres, es más así como que, no, ¿cómo van a ver con el rosario? ¿Me van a ver en misa o sirviendo? O sea, porque normalmente a mí, yo lo que veo, o sea, me sorprende, o sea, hay oraciones, talleres de oración o cualquier otra cosa que tenga que ver con Dios, y la mayoría son mujeres. Sí, no, sí. Son mujeres. Una realidad es esa, en esto que acabas de comentar, que la mayoría son mujeres, y entonces en esa parte, nosotros como hombres en esa parte, pues es lo que tú dices, o sea, nos da vergüenza, no, pues no queremos, ¿no? O sea, no rechazamos, sino ponemos una barrera, más bien es esa barrera, ¿no? Decir, no, espérame, esto no es para nosotros, y entonces en esa parte no, o sea, Dios nos convoca, Dios nos llama, y en ese llamado es muy bonito. Nosotros no recuerdo si era un mes, tuvimos un rosario de hombres ahí en San José. Oh, qué bueno, San José. Y entonces, o sea, yo les hablo, nomás que se nos vinieron situaciones ahí en la parroquia, pero vamos a estar llamando a cada viernes a hacer el rosario. Qué bueno, está bien, sí. El rosario de hombres los viernes en la noche, sí. 8 de la noche, para que no saquemos pretextos, es que el trabajo. Sí, anda, sí, no, vámonos, sí. Hacer el rosario de los hombres viernes con viernes, pedir por nuestras familias, por nuestros matrimonios, pues por todo, ¿no? Por todo lo que acontece, porque pues si hay una realidad es que nuestra Madre, la Virgen María Santísima, pues intercede a través de nuestras vidas. ¿Alguna experiencia que te haya marcado espiritualmente? Híjole, yo creo las experiencias que me han marcado ha sido convivir con los sacerdotes, ir aprendiendo de ellos, irte dando cuenta de su labor, de por qué Dios los ha llamado a
a servicio, por qué Dios los ha ungido, por qué aún con sus situaciones, con esa fragilidad, pero Dios los ha llamado y los ha escogido a ellos. Y en esa parte ha sido ir entendiendo, la verdad, todo el trabajo y la labor que hacen, porque a veces decimos, hijo, pues que los sacerdotes, ay, No, me perdone, pero yo antes así cuando empecé a decir, Sí. sacerdotes flojos, ya se piensa uno, pero Entonces te involucras, empiezas te involucra. No, sí, anda. todo el trabajo que hay, Sí. o sea, no nomás es trabajo de No. sábado y domingo, sino de oficina, de acompañamiento, de confesión, o sea, mucho trabajo. Y yo creo que si algo me ha marcado a mí es ver el sacerdocio de ellos, y sobre todo ir aprendiendo esa parte, ¿no?, de cada uno de ellos. Y creo que eso es lo que más me ha marcado, aparte de amistades que he hecho, pues muy bonitas, ¿no?, donde te sientes ser parte de, ¿no? Y porque, pues bueno, yo, como dices tú, bien lo mencionas, se empieza uno a involucrar en la iglesia y todo, y te das cuenta que hace falta manos, o sea, hace falta personal. Sí. O sea, y yo me quedo todavía bien sorprendido. Digo, hijo, eso va, o sea, Sí, es que para todo tenemos tiempo, pero menos para Dios, o sea, no, hombre. y tristemente es esa parte, ¿no?, que tú dices, y que es algo que lo vivimos realmente dentro de nuestra iglesia. O sea, una realidad es que, o sea, la mayoría de las veces somos los mismos que andamos sirviendo aquí, vas para allá y andas acá, Sí, andas en todas partes, sí. ¿no? Pero yo creo que esa es la labor de cada uno. A mí me llama mucho la atención cuando un padre me decía, Juan de Dios no llama a los flojos, Dios llama a los ocupados. Y entonces en esa parte ahorita que tú decías, Dios mío, ¿qué quiere de mí? Sí. Bueno, pues Él quiere esta Ahí está. parte, ¿no? Así es. Él te dice, pues órale, pues tienes la manera, órale, te gusta eso, pues, Sí. órale, pues aquí está, ¿no? O sea, dale para adelante y o sea, ya. Sí, sí. Entonces da testimonio de tu vida, o sea, y eso es... Eso es lo, sí, sí, cierto. Ya para finalizar, que se nos está viendo el tiempo, ¿qué le dirías al yo de tu pasado y al actual Juan de hoy? Híjole, al del pasado, híjole, pues es que el del pasado se quedó ahí, pero sí le diría que, y le he dicho, le he pedido perdón a ese Juan por no haber entendido, por no haber comprendido, por no haber escuchado, por no haber seguido. Y es así decirlo, o sea, a Juan de Dios, le pido perdón por realmente no haberlo hecho caminar Como debiera sido, así. Y al de ahora le diría pues que siga adelante, que no permita que a veces las adversidades, que también las vivimos, en esa parte de decirles, ¿sabes qué, Juan de Dios? Sigue adelante, sigue haciendo las cosas que estás haciendo, sigue sirviendo con ese amor, con esa entrega, y sobre todo sigue entregándole a Dios ese propósito que tuvo para tu vida, ¿no? Y a lo que te ha llamado, y entonces sigue adelante y eres un hijo amado de Dios. Muy bien, pues ya, pues finalizamos, Juan. Pues más que nada, pues agradecerte, que hayas estado aquí, que hayas tenido el tiempo, porque como tú dices, pues estás ocupado y luego también pues ayudando ahí en la iglesia. Pero sí, muchas gracias por ese testimonio. La verdad que bueno, me llena mucho de alegría, con escuchar ese tipo de testimonios y saber que pues que Dios obra en cada persona. Nomás es dejarnos guiar, envolver por el amor de Él, ¿ya? Y pues a las personas que nos están viendo, pues muchas gracias, y pues también decirles que no tengan miedo el seguir a Dios, que no tengan vergüenza, porque al final de cuentas estamos pues en esta tierra pues para regresar a Dios, para servirle y adorar a Dios. Hoy escuchamos una historia, pero en realidad no es solo una historia. Es la historia de muchas personas que se alejan, que creen que están bien hasta que la vida los confronta. Y quizá tú que estás viendo esto no necesitas que te pase algo fuerte para darte cuenta de que necesitas a Dios. Porque la pregunta no es si Dios te está buscando, la pregunta es ¿cuánto más vas a esperar para responderle?
Gracias nuevamente, Juan, por estar aquí. Gracias a las personas que van a ver este podcast. Y si les gustó este mensaje, compártalo para que llegue a más personas. Y pues, sin más, Juan, algo. No, pues nada más agradecerte, Ernesto, decirte que me da gusto que estés haciendo esta labor. Cuando me lo comentaste, la verdad a mí me pareció algo increíble, muy padre, sí. La verdad, porque al final de cuentas a veces hacemos podcast ahora en esa situación, ¿no? De cualquier cosa y ya no es sí. Sin el sentido que le podríamos dar. Y entonces en esa parte que me comentabas a mí, la verdad me agradó mucho. Te quiero felicitar, la verdad, gracias. Por tomar esta decisión y porque sobre todo en esa parte, ¿no? Te has dejado ser esa parte de instrumento de Dios en tu vida. Es, sí. Entonces, pues yo te deseo lo mejor. Tú sabes que cuentas conmigo para lo que se ofrezca y pues nada, decirles que seguir a Dios es realmente lo más maravilloso que podemos experimentar en nuestra vida, y que si hay algo es que Dios nos mandó a este mundo terrenal a prepararnos para el encuentro verdadero, hacer las cosas bien, que le agradan a Dios, y que sobre todo vengan a dejarnos a nosotros esa paz y esa tranquilidad. Y tú lo dices ahorita, Dios se manifiesta ¿en dónde? En el silencio, en la paz, en la tranquilidad. Ahí se manifiesta Dios. Dios no se manifiesta en el ruido, ni en los gritos, ni en nada. No, Dios se manifiesta en la paz y en la tranquilidad, y ahí hablan nuestros corazones. Así es. Entonces no me queda más que agradecerte. Sí. Y pues nuevamente pues decirles seguir a Dios, créanme que es muy bonito porque pues se te quitan todos los miedos. Yo no sé, antes me era muy preocupón, me daba miedo a cualquier cosa, ahora no, ya, o sea, tengo una felicidad, pues no sé cómo describirla, pero es muy bonito. Bueno, pues hermanos, que Dios les bendiga, bendiciones, paz y bien. Nos vemos en el próximo podcast. Sin mirar para atrás, de frente voy, sin más ni más, yo sé dónde estoy, batalla les doy, solo y en combate.